Álvaro Obregón vio en la educación y la cultura una plataforma para el desarrollo. Esa visión de Estado funcionó muy bien en un México empobrecido por la revolución, cohesionó al país, reconstruyó el tejido social y le dio al Estado una presencia que ninguna institución le podía ofrecer. De ese impulso surgió el muralismo mexicano, que se ha convertido en la más importante aportación mexicana al arte universal. Hoy México es distinto, pero la educación sigue siendo palanca para el desarrollo y las autoridades, por fortuna, sí lo asumen. No ocurre lo mismo con la cultura. Si medimos el interés gubernamental por la cultura según su presupuesto, parece algo accesorio y hasta folclórico. Pero la cultura no es un elemento más de la democracia, no es una de sus bondades llenas de color y fiesta, es su centro, el corazón de lo diverso, el punto de encuentro de lo distinto que comparte lo esencial, mirar al otro, escucharlo. Sin cultura no hay transformación real. Desde tu mirada aguda, ¿en dónde estamos parados en materia de cultura? Bueno, si le hacemos caso a Diego Rivera, que decía que el arte es un asunto de salud pública, pues estamos bastante malitos, ¿no? Wow. Porque como dice la máxima de la política mexicana, amistad que no se refleja en el presupuesto, pues no es amistad, ¿no? Entonces, aunque explícitamente se ha declarado en este sexenio que la cultura está en el centro de las preocupaciones, pues cuando uno ve el presupuesto destinado para 2026 a este rubro, ¿no? Eh, es tremendo, hay una reducción del 16% en relación con el año pasado. Y si atendemos a la recomendación de la UNESCO de que se debe de destinar un 1% a esta actividad, ¿no? Pues resulta que le estamos destinando el 0.12%. Un presupuesto que ha venido disminuyendo además con el tiempo, ¿no? En 2015, cuando se formó la Secretaría de la Cultura, era del 0.42%. Entonces, ahora tenemos 12 centavos por cada 100 pesos del presupuesto destinado a esta actividad que debía ser, según el muralista de los muralistas, que me perdonen Siqueiros y Orozco, eh, un asunto de salud pública. Totalmente. Tú, Alfonso, ¿de dónde partes? Muchas gracias por la invitación y yo parto no solamente del presupuesto que siempre ha sido un tema no solamente para la Secretaría de Cultura, también para el otrora Conaculta y en otros tiempos. En realidad hay un desinterés marcado en aras de tener o atender aparentemente a una base que tiene que ver con los pueblos originarios, que tiene que ver con otras identidades, muchas de ellas, como diría Carlos Monsiváis, la periferia desde el centro, pero tampoco están siendo abrazados estos múltiples identidades y tradiciones de nuestros Méxicos. En realidad estamos atravesados por desinterés, estamos atravesados por indolencia y que cobra facturas muy caras, porque hablar de cultura no es hablar de alta cultura. Hay algo que siempre me parece kantiano en el peor de los sentidos, que es esta diferencia entre alta y baja cultura, cuando en realidad todo es cultura. Nuestra forma de pensar, de sentir, de disentir, es una parte cultural. También comida, lo que escuchamos, lo que producimos artísticamente hablando. Y nuestras creadoras, nuestros creadores tampoco están siendo observados, ni los pues más granados de nuestras historias estéticas, pero tampoco nuestras más jóvenes apuestas. Hay de pronto un hueco que está abierto y que ha sido llenado de pronto por disidencias que tienen que ver con narcocultura, que tienen que ver con hegemonías pues heteropatriarcales, o bien por un mercado que cada vez estas iniciativas privadas podrían abrazar a través del mercado del arte, a tener una incidencia pues de modo riesgoso en nuestros espacios culturales. Hace tiempo, cuando dejó de ser Consejo Nacional para ser secretaría, la Secretaría de Cultura, a mí me pareció como un acierto que así ocurriera, porque decía, bueno, ya le dan un estatus diferente.
pero hablé con un escritor bastante crítico de todas las cuestiones culturales, que es Gabriel Said, y él me decía, pues yo no estoy tan contento, porque desde ese estatus ahora que va a tener, es, digamos, una institución política más abiertamente, y eso va a permitir que se tomen decisiones desde esa nueva secretaría de carácter totalmente político. Ya lo cultural va a ser más relativizado de lo que ya se había utilizado en otros sexenios. Me hizo ver cosas y ahora que ha pasado el tiempo, pues yo creo que nos damos también cuenta fácilmente de que sí ha sido usada, digamos, con un interés político para colocar funcionarios, para poner personas que no tienen la mínima experiencia o para tomar decisiones que son, francamente, no las entiendo, como el hecho de que a Canal 22 le asignaran la casa a Roberto Cantoral, cuando yo dije, bueno, ¿por qué se la dan? Desde mi punto de vista tendría que manejarla o el INVAL, porque es patrimonio, o el INA, también patrimonio, ¿no? Pero no, ahí, digamos, yo vi un despapucho que tiene que ver mucho con la política, o sea, no entendemos por qué pasó, pero pasó. Y no es el único caso. ¿Tú ves algunas zonas de riesgo, Luis? Sí, mira, yo quiero retomar el punto de partida de tu intervención, cuando hablas de cómo el gran proyecto cultural del siglo XX mexicano nace de la mano del gran proyecto educativo, ¿no? Así es, El muralismo está acompañado de la Escuela Rural Mexicana, así es. está acompañado de la formación de las normales rurales, nacen en el mismo año, 1924, ¿no? Caminan durante muchos años uno al lado del otro. Ujú. Muchos pintores van y plasman sus obras de arte en escuelas, ¿no? O'Higgins, por ejemplo, Así es. entre otros muchos, ¿no? Pero también los grandes grabadores, ¿no? Leopoldo Méndez acompaña la lucha de los maestros rurales, Aurora Reyes con su gran mural sobre la maestra y la educación rural ahí en el Centro Escolar Revolución. eh, y se van entrelazando uno con otros. Entonces, este divorcio que se decreta artificialmente con la creación de la Secretaría de la Cultura me parece un despropósito, ¿no? Sobre todo porque no estuvo acompañado de una propuesta cultural integral, ¿no? Creo que lo que se hizo fue meter en un cajón distintas cajitas, sin tener un gran eje ordenador. Más allá de lo que haya hecho Rafael Tovar Teresa, todas sus aportaciones al mundo cultural, eh, no hay un marco legal para la Secretaría de la Cultura. Seguimos funcionando con la ley del 72 que hizo Gastón García Por Cantú, ejemplo, claro. que es una ley que tiene muchos elementos afortunados, me parece, porque defiende el patrimonio histórico, arqueológico y cultural Ujú. de la acción de las grandes inmobiliarias, los consorcios turísticos, etc. Es una herramienta para defenderse. A veces no se puede, pero Pero bueno, es una herramienta. pero hace falta un nuevo marco legal para esta secretaría que no se tiene, como no se tiene una visión de lo que debe ser la política cultural hoy día, integrada, más allá de este rompecabezas que se ha ensamblado en algunas partes, pero que sigue teniendo muchos huecos. Tú también ves la ausencia de una política, de una línea, digamos. El grave, digamos, problema que enfrentó el nacimiento de nuestra Secretaría de Cultura fue que Rafael Tovar de Teresa no tuvo tiempo de crear pues el proyecto que se había forjado, porque lo que fue el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pues tuvo derroteros muy afortunados, no solamente para el país, sino la incidencia de México en la escena más amplia internacional. Lo cierto es que pongamos el ejemplo de lo que está ocurriendo con nuestro centro de la imagen, ¿no? Un espacio que procura la identidad de la memoria visual, fotográfica del país, un país tan grande, tan vasto, y resulta que pues esta administración decide mover el aparato regulador hacia la Dirección General de Bibliotecas. Es, digamos, ¿por qué las bibliotecas? Es no reconocer a la fotografía bajo su escaño más amplio estético
político, con un valor simbólico, y el hecho de no tener presupuestos asignados, de no dar continuidad a proyectos tan importantes como la Bienal de Fotografía o el festival que el año entrante pues tendrá su marco como es Fotoseptiembre, tener interrumpida la publicación de Luna Córnea, es un ejemplo para decir es que sí están haciéndose las cosas desde la política, pero quizá desde la politiquería, que es quizá una de las aristas menos gratas de una arena democrática. Y de pronto, cuando de pronto encontramos esta relación con José Mancisidor, Tejas Sabre y el proyecto de en serio agarrar la tierra y de después tener con Pedro Ramírez Vázquez las escuelas rurales en una siguiente etapa, decimos, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó cuando teníamos estos presupuestos de museos que tenían una referencia obligada como el Museo Nacional de Antropología y hoy vemos goteras, vemos una sala etnográfica sin concluir, vemos una desatención hacia la infraestructura, pero también atravesados por sindicatos pervertidos que han hecho mucho daño a la escena y lo siguen haciendo. No solamente por una pancarta, que esa pues siempre es una posibilidad, el no estar de acuerdo con alguna directriz, pero en realidad hay una perversión doliente con dos institutos muy complejos en un territorio tan amplio como es el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Y tiene que ver con el uso de presupuestos, ¿no? Por ejemplo, yo creo, tal vez, Monsiváis decía que el 90% del presupuesto asignado desde hace muchos años se destinaba básicamente a pagar salarios. Y yo creo que es algo que no se ha resuelto. Y hay un tema que me llama la atención ahora que hablaste de Rafael Tovar. Las cosas no le dio tiempo para hacer o empacar bien su proyecto, pero finalmente era un consumidor de cultura, de cultura popular, y por eso salían los proyectos. Alguna vez le bajaron el presupuesto y yo le dije, hijo, te acaban de dar una tajada. Dice, lo vamos a sacar. Y él hacía relaciones con empresarios, hacía contactos en el extranjero y el proyecto salía. Y me da la impresión de que los nuevos funcionarios no tienen, como no son realmente consumidores de la cultura, no tienen idea ni están convencidos tal vez de que la cultura es una riqueza realmente poderosa, ¿no? Mira, yo veo aquí varios problemas que Sí. convergen, ¿no? El primero es que llevamos varios años continuos, por lo menos 20, de adelgazamiento presupuestal sostenido, ¿no? De tal manera que donde antes había posibilidad de hacer guardaditos, o donde antes había algunos recursos de los que se podía echar mano, donde antes había posibilidades de liquidar personal o que se jubilaran de manera anticipada, hoy eso ya desapareció. Cuando se instrumentó el programa de jubilaciones adelantada del INAH, salieron cerca de 600 trabajadores, ¿no? Hoy los museos están funcionando con la mitad del personal con los que antes funcionaban. Es decir, esta política de restricción, ¿no? Ha venido creando cada vez más carencias y es más difícil de enfrentarlas, ¿no? Eh, no es un problema de falta de habilidad, me parece, es un problema de que tu cochinito ya se acabó, ¿no? Ya se guardó. Segundo, y discrepando un poco de lo que dice aquí Alfonso, tú tienes en el sector cultura una situación laboral terrible para muchos trabajadores, ¿no? Que son despedidos, ¿no? Al terminar cada año, ¿no? Sin indemnización, por supuesto, y son vueltos a contratar sin ningún derecho. Y son trabajadores que están realizando labores Y permanentes. muy No, especializadas no también. son trabajadores por obra o que vayan a atender un compromiso particular, ¿no? Pues llevan ahí 10, 15, 20 años sin haber creado derechos. Entonces, esto crea insatisfacción, crea dificultades, crea conflictos, etcétera, etcétera. Entonces, este es un segundo elemento que hay que tomar en cuenta, ¿no?
Y uno tercero, entonces, en este marco, ¿no? Esta pluralidad sindical que existe hoy, que da para que haya de dulce, de chile y de manteca, ¿no? Efectivamente crea privilegios, pero la base material para ese descontento existe, simple y llanamente, ¿no? Veamos los salarios de los maestros de la Escuela de Antropología, o los salarios de la Escuela de Restauración, o los salarios que tienen en las escuelas del IMBAL, ¿no? Pero No, también de los directores y de sí, los están curadores. castigados, ¿no? Pues, Claro, estamos hablando muchas veces de arquitectos, estamos hablando de restauradores muy, Muy especiales. espacios muy profesionales. No solamente estamos hablando de actividades que no requieren sofisticación, aunque requieran dedicación, compromiso, etcétera, etcétera. Yo eh, me imagino el trabajo que implica ser custodio, ¿no? Y estar cuidando las salas con toda esa responsabilidad todo el tiempo, no es enchilame otras. No, por supuesto. No, y una de las cuestiones que también vivimos es el hecho de la reinvención. Cada 6 años o menos tenemos otro proyecto y ahí la desatención a lo pasado. ¿Cuántos libros en el sexenio anterior del mismo partido? Me parece absolutamente un despropósito el hecho de, por ejemplo, también en el marco del centenario de Héctor Javier, uno de nuestros mejores dibujantes en nuestro patrimonio cultural, se hace un libro después de una exposición en el Museo Nacional de Arte, el libro está editado, ya hubo todas las gestiones después de mucho tiempo, no salió con el tiempo de, digamos, de la exposición, pero está editado, no se ha presentado. El libro está almacenado, no hay una presentación. Ahí es cuando de pronto es, bueno, ¿y qué estamos Falta ahí. buscando? Porque, bueno, ya están los recursos, ya está el expendio, ¿no? Pero ni siquiera en aprovechar lo ya hecho es una relación. Y otra de las cuestiones es que pues tenemos salas de museos cerrados porque no tenemos con el presupuesto para realmente abrir las salas, con el riesgo que implica pues no poder disfrutar de nuestro patrimonio, que es un derecho constitucional, ¿no? El derecho a la cultura. Tenemos teatros que pues no tienen la capacidad o la infraestructura de pues adecuada, bailarines que están con dolencias porque las duelas no son las apropiadas para hacer sus ensayos o Y no presentaciones. tienen ningún tipo de seguro en términos de salud. Son Nuestro. expuestos Ópera que de constantemente. pronto hemos visto en nuestra sala de Bellas Artes, en una de nuestras máximas salas en el país, pues ópera con música de orquesta grabada, ¿no? Algo que pareciera inaudito, ¿no? Para cualquier, y no para un melómano, sino para cualquier visitante que esté ávido de una propuesta cultural. Al principio de esta administración se decía mucho que lo que hacía falta era tener una buena administración, pero parece que no estamos en esa ruta o no es cierto. No sé, ¿qué piensas de eso? Yo creo que hay varios problemas ahí, ¿no? Primero, no esta administración, pero sí de la que es heredera, nació anunciando la descentralización, ¿no? Y Que nunca pasó. pues, se iban a ir a Tlaxcala, ¿no? Nos quedamos en Los Pinos. Bueno, y se señaló que se iba a ir a los municipios más pobres para desarrollar desde ahí programas culturales. Y el 25% del presupuesto se vampirizó en el programa de Chapultepec, en el proyecto de Chapultepec. Que más centralizado no podría ser, ¿no? Por supuesto, ¿no? Como el proyecto de Los Pinos, ¿no? Así es. Y me llama mucho la atención, qué bueno que exista ese espacio de Los Pinos para todas las actividades que se realizan ahí, pero se le quiere presentar para justificarlo como un espacio aristocrático, cuando en realidad fue una iniciativa de Lázaro Cárdenas para que los presidentes no vivieran en el castillo de Chapultepec, ¿no? Así es. Es una forma de civilizar esa iniciativa. Entonces, este ejercicio de descentralización no ha caminado. Como no ha funcionado, sus iniciativas de cultura de paz, ¿no? Claro. Ahí están los indicadores de la violencia, no hay nada que lo pueda remediar como tal, como no han funcionado esta idea de ir a los municipios más pobres e impulsar desde ahí proyectos culturales. Simple y llanamente, pues ahí están las cifras, las evidencias, esto no ha caminado. Sí, incluso se manejan algunas ideas
como democratizar la cultura a partir de Los Pinos, porque ahora las chicas que cumplen 15 años ya pueden ir a las escaleras de una de las casas presidenciales, digamos, a tomarse fotos. Eso no es democratizar. O el concurso de corridos en sentido positivo, que no creo que nadie los escuche, ¿no? Pero además, ¿cómo compites contra 400 millones de descargas de Peso Pluma? O sea, Sí, también es claro, cultura. Claro, claro, pero se supone que este programa de México Canta, ¿no? Era para Este proyecto era para contrarrestar. ¿Cuántas descargas tiene? ¿Cuántas visitas tiene? ¿100,000? ¿150,000? Contra 400 millones de este otro señor, entre otros muchos además, ¿no? Y fíjate que a mí me preocupa que se manejan pues, cifras falsas, ¿no? Por ejemplo, se dice que los medios públicos tienen, y lo han dicho en la mañanera el sexenio pasado y ahora, que tenemos 8 millones o existen 8 millones de personas o de audiencia. Y ahora que fue el problema con Trump y este cómico famoso, Jimmy, la reacción que provocó fue más o menos de 16 millones. Digo, entonces, si tenemos aquí 8 millones, no estamos tan mal. Podrían difundir muy bien sus concursos de canto y etcétera, ¿no? Pero parten de cifras que no son ciertas. Y ahora, con este escenario no quiere decir que no estemos llenando de visitantes museos públicos y no gubernamentales, que no tengamos cocinas que estén haciendo los mejores platillos de todas las regiones del país en una biodiversidad enorme, que a contracorriente pues hay chicos en situación de calle con los grafitis que tienen una incidencia internacional positiva, que tenemos hip hoperos, que tenemos músicos que también están, pues a lo mejor no en las mejores condiciones en las de un ensayo, pero sí ejecutando una riqueza musical ampliamente pues valorada, ¿no? Y cuando decimos es que es patrimonio pues nuestras herencias culturales, nuestras formas de entender el mundo, ahí también es una responsabilidad de los usuarios de la cultura, de los públicos más amplios, para seguir acudiendo a cada evento, sí pagar un boleto, sí aplaudir el esfuerzo y enaltecer pues a nuestros Méxicos. Luis, me da la impresión de que tenemos, digamos, la gana en algunos momentos política de hacer acto de presencia de manera cultural, haciendo conciertos masivos en el Zócalo. Traemos a Motomami y es un éxito, pero me da la impresión que es sobre todo un interés político el que mueve esto, porque no veo en esencia un gran proyecto cultural. Y mira, qué bueno que venga Residente, qué bueno que vengan los fabulosos Cadillacs, Claro. ¿no? Qué bueno que haya venido Paul McCartney, que hayan llenado el Zócalo, que esos espectáculos puedan estar a disposición de quien no tiene necesariamente el dinero para pagar un boleto en otro lugar. Qué bueno que se hagan eso, pero eso no basta. Y eso Así es. no constituye una política cultural en forma. Es una serie de eventos destinados de espectáculos, a la recreación, al disfrute, que es muy legítimo, Claro. pero parémosle hasta ahí. Yo creo que hay un problema de fondo y voy a decir algo que va a ser muy impopular, pero creo que los progresismos latinoamericanos han sido culturalmente estériles. A diferencia de lo que fue los efectos en la cultura de la Revolución Cubana, ¿no? Que se irradiaron en todos los ámbitos en América Latina, no podemos imaginar el boom en literatura, grandes muralistas como Guayasamín, Sí. toda la música latinoamericana, Biglietti, etcétera, etcétera, al margen de esos fenómenos, ¿no? En todas las áreas. Y en México mismo hemos tenido momentos que han sido culturalmente muy fructíferos, ¿no? Fundacionales, los sismos, por Que ha sido el ejemplo. músculo de la izquierda también. Pues, por supuesto, ¿no? La poesía, cómo floreció con los sismos, ¿no? Así es. Lo mismo el movimiento del 68,
Vemos cómo en el zapatismo se siguen creando obras de teatro, música, pintura, hay una riqueza cultural impresionante, pero esto no sucede con el progresismo en general en toda América Latina. Se ha convertido más bien en un proyecto político, un proyecto de redistribución de la renta destinado a programas sociales, ¿no? Y hasta ahí, no ha tenido ese empuje. Y esto se nota. Y en cambio, todas estas grandes filones que siguen existiendo, somos un país culturalmente riquísimo, ¿no? Absolutamente. Desde las fiestas parroquiales eh, hasta las fiestas de 15 años que se hacen No, pues el en son las es familias, una de ¿no? las expresiones ¿No? culturales más extendidas y sigue viva a pesar de que ni les hacen caso, ¿no? A pesar de eso, sin embargo, luego nos vamos por la vía de la folclorización, ¿no? Y ponemos en el Zócalo a 2 cuadras de distancia de pirámides verdaderas, ¿no? Pirámides de cartón piedra, ¿no? O de unicel, Y caras, ¿no? ¿no? Y espectáculos de luz y sonido, y ahí está Cuculcán una vez, y celebramos 2 veces con diferencia de 4 años los 700 años de la fundación de México, porque lo celebramos en 2021 y en 2025. Bueno, hay una, insisto, folclorización de nuestra cultura que la hace aparecer como efímera. Me recuerda mucho a lo sucedido en 2010 con los eventos en plena gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Donde se Walt Disneyzó toda la celebración de la independencia y de la revolución. Bueno, estamos Walt Disneyzando nuestra historia igual. No veo en ese sentido ninguna diferencia. Alfonso, ¿tú no ves entonces ni siquiera un atisbo de política cultural global que tenga No la sentido? tiene y la realidad que concuerdo que tiene que ver con una mirada de Estado, pero también una mirada del siglo XXI. Se ha atomizado lo que antes pues era monolítico. Es un tiempo en el que no es que estén sucediéndonos muchas cosas, sino hay un cambio de paradigma civilizatorio con una era de la tecnología, una era de la información, donde ahora tenemos el recurso pues más próximo de lo que es el dato, pero hay que concatenarlo y hay que proponerlo y hay que pues rastrear nuestros pasados para forjar presentes y esperemos que en una onda de choque positivo pues futuros. El tema es que estamos también atrapados entre las formas anquilosadas de esos 70 que funcionaron y que los sentimos hasta con cierta nostalgia, Ujú. frente a un momento donde también la ecuación se ha partido. Una parte es la realidad y la otra es la distopía. ¿Qué pasa con pues la web? Que no es que llegue a todos, no es que tampoco estos conciertos sean gratuitos. A ver, hay una Claro. suma de erogaciones, pero no es que es gratuito. Sí, es gratuito para el asistente, pero todo cuesta. Y en realidad no estamos entendiendo por un discurso que tiene que ver por una política cultural a un gran proyecto cultural que realmente acoja a voces todas las de nuestros pueblos originarios, vejados sistemáticamente, históricamente, hasta formas de entendimiento, nuestros libreros, nuestros editores. Hay una desatención hacia lo que podría ser un capital hasta para el Producto Interno Bruto, hablando de turismo cultural. Lo es finalmente. No Así es. se le ha dado el reconocimiento, pero sí genera riqueza. El 3% Y del no es PIB. poco, Fíjate. o No, sea, no. no es en absoluto poco. Hasta deberían invertirle más, ¿no? Si te genera el 3%, es una zona de oportunidad fuerte. Claro. ¿Qué riesgos, Luis, ves de no tener una ruta definida? Bueno, lo que estamos viviendo en el sentido de que se proliferan los conflictos por todos lados y vemos cómo, a pesar de que hay una adhesión de una parte muy importante de la comunidad cultural al proyecto de la 4T, al mismo tiempo hay una creciente decepción o desencanto eh, porque pues se les ha relegado, porque no son tomados en cuenta, eh, de tal manera que entonces, si se había pensado que la cultura podía ser un instrumento o una herramienta
para crear cohesión social, para efectivamente avanzar en las comunidades, las ciudades divididas por la violencia. Yo tengo siempre muy presente, por ejemplo, la experiencia en Palermo del alcalde Leonardo Luca, de cómo desde la cultura y desde la ocupación de las calles lograron derrotar a la mafia. No fue lo único, pero fue importantísimo. O sea, Por supuesto. la cultura debería ser una herramienta central en este desafío que implica la violencia del narco en México, pero no es una herramienta de la que se esté echando mano. Entonces, pues se está perdiendo por un lado una gran oportunidad y por otro lado se está generando un desencanto en una comunidad que tradicionalmente está comprometida con procesos de transformación. Y ahora ya tiene muchas dudas. No, y una de las cuestiones también dolientes es el hecho de que cada uno de estos protagonistas pareciera en resistencia mientras puede, mientras tiene voluntad, pero también es un músculo que puede tener una distensión y un cansancio. También hay evidentemente un hartazgo, una precarización de lo que implica participar e incidir positivamente en la sociedad. Y por otro lado, quizá, y solo quizá, pues qué bueno que no tengan un programa sólido, porque si no sería una herramienta política de enajenación que podría pervertir aún más una ecuación. Lo cierto es que en un país atravesado con tantas violencias, es un punto de posibilidad de resarcir ese tejido social roto, una incidencia cultural en manos manchadas de pintura, no de sangre, ¿no? Acordes que no sean los de la metralla, sino los de la poesía, los del canto verdadero, los del dolor por haber perdido a una persona, por el dolor por no encontrar un cuerpo. Es una forma que necesitamos de expresión, una válvula de escape. Es un muy buen termómetro la cultura para entender en dónde estamos como coordenada, no solamente histórica, sino de nuestros presentes. Y esta es la realidad en la que estamos viviendo. Este es el México que estamos forjando, el que estamos criticando, pero también el que estamos construyendo. Yo me acuerdo hace varios años, un presidente se acercó a Octavio Paz en una reunión y le dijo que qué le recomendaba leer para entender mejor al país. Y le dijo, pues leer novelistas. ¿Qué novela? La que quiera. Dice, así va a ver a las personas, a los seres humanos. Porque cuando se ponen a estudiar a partir de tratados, muchas veces no ven lo que tienen que ver. Y si lee poetas y novelistas, los va a entender mejor. Eso me llamó mucho la atención. Mira, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, ¿cómo entender al estado de Chiapas hoy? Hay una novela extraordinaria de un escritor chamula, Miquel Ruiz, La ira de los murciélagos. No es el único que es escrito, el último sobre Acteal es también extraordinario, ¿no? Pero ese de La ira de los murciélagos nos cuenta cómo un municipio atravesado por supuestos conflictos religiosos, con el problema del caciquismo, va entrando el narcotráfico y se va convirtiendo en el mundo de la narcopolítica. O sea, no hace Ahí falta, está. ahí está, lisa y llanamente, contemporáneo, ¿no? Así es. Como parte además de una gran ola de producción de literatura indígena, tanto o elaborada por indígenas en español o escrita en su propia lengua, ¿no? Que tiene como 30 años y que vio en su momento también Carlos Montemayor, ¿no? Y que le dio impulso. O sea, ¿dónde está ese proceso de acompañamiento, de facilitación? Bueno, tenemos compañeros como Hermann Bellinghausen aquí, como Jarasca, José. que ha abierto todos esos espacios, que ha buscado editar libros, pero no hay relación entre ese torrente que representa a Miquel Ruiz, insisto, y lo que Así es. está pasando abajo. Como él, podríamos mencionar, yo creo que muchos otros novelistas que utilizando incluso novelas reales, ¿no? Nos cuentan la situación de los desaparecidos, la situación de la violencia, todo lo que estamos viviendo en carne propia, mucho mejor de lo que cualquier ensayo o trabajo académico desde la sociología, la ciencia política puede lograr.
Alfonso, ¿qué podríamos hacer ya para ir cerrando esta conversación? Pues me parece que no es solamente una política de Estado, también hay que corresponsabilizarnos como espectadores, como públicos, de qué estamos construyendo, qué queremos escuchar y a dónde queremos movernos, cómo estamos pensando. Es una responsabilidad también de nosotras, de nosotros, hoy también de nosotres, coleccionar, no nada más que el museo coleccione. Yo puedo apoyar a un artista adquiriendo una obra de un creador emergente. Y hay ejercicios así en Tepito, en La Guerrero, yo he visto. No, y ejercicios que resultan en observatorios de arte donde se permite tener una escena más amplia de dónde estamos. Entonces, es tiempo, es apremiante el hecho de que necesitamos reconquistar al público, a los públicos en los espacios, pero también los públicos en los espacios. Es decir, abrir esa cuarta pared brechtiana para que todos seamos partícipes de un proceso que estamos construyendo, que estamos edificando. No es solamente la labor de una institución. Necesitamos sentirnos parte de la institución, efectivamente, que nuestra voz se escuche, resuene, se acoja, se abrace, pero también es cierto que necesitamos acudir y exigir ese abrazo. Y también una parte fundamental, por lo menos para este y para cualquier otro momento histórico, que disentir es un derecho. Hay algo que me llama la atención y es que yo creo que un sector que podría entrarle fuerte, digamos, a animar la mesa de la cultura, pues es el sector privado, pues tienen dinero. Hay algunos casos ejemplares de algunos empresarios que lo hacen, Muy pero pocos. son muy pocos, y a mí me sorprendió que una vez fui al MoMA y hablé con una de las curadoras, una responsable de por ahí, y le dije que quiénes eran, porque me habló de los donadores, la gente que aporte, y dice, yo voy a poner tantos dólares al año, y lo hacen. Y me dice, la mayor parte de los donadores en número y en dinero son mexicanos. Yo dije, ¿por qué no apoyan a los museos mexicanos de esta manera? Mira, ¿Tú qué piensas, Luis? yo creo que ojalá los empresarios se comprometieran más, ¿no? Pero hay una responsabilidad que el Estado no puede dejar de lado. O sea, deben haber alrededor de 186 museos en el INAH, si no estoy mal, y por lo menos 140 zonas arqueológicas. No hay patronazgo privado que pueda resolver el cuidado de esas zonas. Eso es una responsabilidad estatal de la que no se puede abdicar y hay que exigir que el Estado cumpla su responsabilidad y le entre con los recursos que hacen falta. El patronazgo privado tiene también el problema del sesgo, ¿no? Hay una exposición que acaba de terminar, hermosísima, del Fomento Cultural Banamex sobre Miguel Covarrubias, ¿no? Pero llega uno a esa exposición que es espléndida, ¿no? Y no puedes encontrar cómo Miguel Covarrubias, que dedicó todos los últimos años de su vida a defender a China popular, que tradujo las obras de Mao Zedong al español, que fue el segundo presidente de la Sociedad de Amistad con China Mexicana. Eso no existe ahí. Bueno, Cierto. ojo, también pasa en la mañanera, por ejemplo, cuando presentan a la doctora Esther Chapa, ¿no? Que también dedicó desde prácticamente octubre de 1949 su vida hasta que murió a la Revolución China. Cuando dan las cápsulas sobre su vida, pues no tratan ese asunto, ¿no? Hablan su papel como sufragista, como feminista, etcétera, etcétera, pero pues, se les olvida esta otra cosa. Vaya, está esos olvidos también. Entonces, pero ese es el problema también con el patronazgo privado. Está bien, ojalá le entren, pero el Estado no debe de abdicar de su responsabilidad para contar con los instrumentos y los aparatos para que haya contenidos, infraestructura cultural al acceso de la población y que cumpla con su responsabilidad de cuidar el patrimonio histórico, patrimonio cultural. No, pues son responsables, pero sí hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, el Museo de San Carlos, una de las recientes administraciones llegó y lo que hizo de entrada fue
desintegrar el patronato, porque No, dijo, no, ¿para qué, no tomar la llamada, ¿no? Y ahora, Yo digamos, digo, el patronato sirve para sí, qué, para cosas muy básicas. Lo convocas para decir, necesitamos cambiar las puertas, como hicieron con el Munal, Claro. que las puertas esas de hierro estaban por caerse. Convocaron al patronato, les dijeron, cuesta tanto, lo hicieron y se acabó. sí, no es No que hay se que metan cerrarse. en el programa o no debería de No, quedarse en ello, ¿no? En la decisión de qué exposición o qué sesgo tendría que tener. Pero uno también de los gravísimos problemas que seguimos tomando, quizás desde herencia virreinal, pues es el centralismo, ¿no? Es una cuestión que no es que lo que sucede en Ciudad de México sea lo que está pasando en el país, eso es falaz y necesitamos romper esa hegemonía centrista que es de verdad no solamente agobiante, es sofocante y además completamente injusta, porque hay extraordinarias manifestaciones que necesitamos atender y también, por supuesto, desde el centro abrirnos a que sean escuchados estos otros y no es nada más traerlos a un evento para que se aplaudan de una sola vez, ¿no? Es necesario otra manera de entender la realidad. Eso es cierto, es importante, pero la defensa del patrimonio arqueológico, histórico y cultural a veces solamente se puede hacer desde la federación. O sea, ¿por qué Gastón García Cantú promueve la ley del 72? Porque la esposa del presidente López Portillo organizaba unas francachelas en el castillo de Chapultepec, donde las armaduras de los caballeros españoles terminaban con un vaso de Cuba, y eran unos escándalos, porque el candidato a gobernador del estado de Hidalgo organizaba un cierre de campaña electoral en Tula, con jinetes y caballos, y etcétera, etcétera, porque el capital inmobiliario en Puebla, junto con los políticos poblanos, que pues, querían irse sobre edificios históricos para convertirlos en hoteles, malls, etcétera, etcétera. O sea, la defensa de ese patrimonio requiere un pulso que muchas veces las fuerzas locales no pueden enfrentar, ¿no? sí. Entonces ahí hay una dialéctica, perdón por la palabra, pero no hay otra forma entre lo regional y lo federal, en donde lo federal tiene mucho que decir, no podemos descartarlo solo argumentando centralismo, ¿no? Así es. No, sin duda, nada más Ujú. que esta federación centralizada no puede nada más ocuparse de lo que es la demarcación geopolítica de la Ciudad de México, De ¿no? Que acuerdo. eso es en esa acortación, Ah, pero es verdad. ujú. Necesitamos reimaginarnos, necesitamos tender vasos y puentes de comunicación. No puede seguir esta polarización de ellos y nosotros, como si quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. Hay necesidad de que estas muchas voces se escuchen desde movimientos LGBTIQA+, desde pueblos originarios, desde mujeres tomando participación y por supuesto que todas las manifestaciones artísticas tengan un buen pilotaje, porque ese es el futuro. Y lo que también es cierto es, porque lo podemos comprobar históricamente y en la escena internacional, que si a nuestras niñas y a nuestros niños los educamos en cultura, pues su ciudadanía va a ser mucho más crítica, va a ser más asertiva y va a poder tomar una decisión democrática en su más pues sano derrotero, cualquiera que sea su ideología. Sí, claro. ¿Con qué cierras, Luis? Mira, yo vuelvo a la reflexión sobre lo que fue la experiencia de la independencia y la revolución en 2010, donde se impulsaron música, conciertos, obras de teatro, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, a 15 años de distancia, ¿qué queda de eso? Yo digo, no queda nada. ¿No? Una estela de luz. Una estela brillante. Sí, 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 ¿no? Sí, suavicrema, o cómo le llaman, el Bien suavicrema, poca ¿no? cara, ¿no? Digamos. Con un museo, que huele mal, ¿no? Una estela que era En las alcantarillas, sí, ¿no? Proyecto aeronáutico. Donde corren a los trabajadores, 3 meses antes de terminar el año para luego volverlos a contratar, ¿no? Bueno, no quedó nada de eso, ¿no? Porque
no partía de lo que realmente se está produciendo abajo. Tenemos un neomuralismo impresionante, y no me refiero a ese arte decorativo para alegrar las calles de las ciudades, al que no me opongo, pero que no es muralismo en el sentido de un arte creativo ligado a procesos sociales, ¿no? Así es. Se trata de embellecer, está bonito, pero hasta ahí. Pero es de una vitalidad tremenda en todo el país, ¿no? Así es. Recuperando la obra Hernández Delgadillo y de Belkin y de tantos otros muralistas. Bueno, tenemos una producción de rap en zonas indígenas, en lengua y en no lengua, impresionante, Así que es. no tienen espacio para expresarse. Hablábamos ya de la literatura que se está produciendo, el mundo de la frontera, que es Riquísimo, apasionante y es riquísimo. riquísimo, que es un Es una laboratorio de efervescencia futuro, total. ¿no? Desde Anticipa lo que en ven. Juárez, Tijuana, es Tijuana. impresionante lo que Así los chavos están haciendo y los que no tan chavos, Y la ¿no? otra frontera, la sur, la olvidada Y también. la otra también, ¿no? Entonces, en lugar de partir de encontrar esos filones como en una mina, ¿no? Que es donde está el oro, la plata, etcétera, etcétera, en lugar de inventar cosas superficiales, habría que buscar darle espacio, ¿no? Facilidades para que eso que se está gestando abajo se pueda incubar bien y encuentre canales de encuentro con su público. Sin duda alguna. ¿Con qué cierras tú, Alfonso? Que pues la cultura es un derecho constitucional, pongamos desde lo más básico, pero también es un derecho humano que nos hace mucho más sensibles con el respeto a quien piensa, quien tiene, quien siente de una manera diferente a nosotros. Entonces, en la medida que podamos establecer esa identidad de cada una de las sectores, de las manifestaciones que sean, porque son las más sensibles del ser humano, al momento de tomarlas como propias, estaremos edificando la cultura de un país tan rico, tan complejo, de tantos Méxicos, con tantos pasados, con tantos presentes y ojalá con futuros que sean por lo menos más prósperos que nuestra realidad tan convulsa. Y son tiempos pues que apremian ese diálogo, un diálogo abierto, diáfano, donde podamos todas las voces tener cabida. Yo por eso decía al principio que la cultura no es algo accesorio, sino es, digamos, el centro de la democracia. Es la unión, la posibilidad de hablar con los diversos, con los distintos a nosotros. Y bueno, les agradezco mucho que hayan participado en esta conversación y también a ustedes les agradezco que nos hayan seguido y recuerden que cada semana estaremos tomándole el pulso desde la jornada a muchos asuntos. Pueden seguirnos en las redes sociales que aparecen en la pantalla de la jornada online.